tardes o noches a todos. Qué bueno que se han dado el tiempo para estar aquí de forma presencial y bueno, saludamos y bendecimos también a los que nos están viendo detrás de sus dispositivos móviles, tabletas o pantallas y que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo por medio de Facebook, ¿verdad? Pues vamos a entrar a la palabra del Señor en esta tarde, noche. Vamos a meditar en lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Le invito a que abra la escritura, si la trae físicamente, ¿verdad? O en su dispositivo, ábrala en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Y si no, para los que estamos aquí presencialmente, se estará colocando, ¿verdad?, en la nueva versión internacional. Y leo para ustedes, ¿verdad?, este pasaje de la escritura, ¿verdad? El salmista David, cuando nos habla en este salmo, está hablando acerca de la omnipotencia y omnipresencia de Dios, ¿verdad? Dos de los atributos de los cuales el salmista hace una meditación en este pasaje. Y mire lo que dice la escritura, ¿verdad? Puede seguirlo con su vista. Dice así la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. ¿Verdad? En la versión 60 dice: y escudriña mi corazón. Dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, ¿verdad? Dice en esta otra versión que traigo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, ¿verdad? Después de que David hace una meditación acerca de la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, él entonces concluye este salmo diciendo lo siguiente, ¿verdad? Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿verdad? Y es que en esta noche yo quiero compartirle, ¿verdad?, algunos pasos que nos deben de llevar hacia la transformación. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de los Romanos, verso número 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, fíjese bien, dice la palabra transformados, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto quiere decir que renovemos nuestra manera de pensar. Seamos transformados como renovando nuestra manera de pensar. ¿Sí? Mire, le voy a platicar así rápidamente, ¿verdad?, una anécdota. Recuerdo que en el año 2000, ¿verdad?, hace 21 años, en el año 2000, entré a trabajar con la empresa que estuve laborando 17 años. Y cuando entré a trabajar con esa empresa, anteriormente, ¿verdad?, mi papá, que lleva años ya trabajando para esa empresa, trabajábamos y lo que la empresa nos daba era una cierta cantidad de blogs, ¿verdad?, hojas, literalmente físicas, y cada hoja la llenábamos con los datos de cada cliente, ¿verdad?, y del producto que íbamos a reparar. Entonces entramos en el año 2000 y como sabe usted, en el año 2000, ¿verdad?, hubo una renovación, hubo una revolución tecnológica de muchos aspectos y cambiamos del papel físico a lo virtual, a lo que estaba en un programa de computadora. ¿Sabe? Usted no tiene idea, al menos yo lo digo así de forma personal, todo lo que padecí, porque yo no sabía lo que era un correo electrónico, o sea, no tenía ni siquiera idea de lo que era un correo electrónico, no sabía que existía el Hotmail, no sabía que existía el Messenger, ¿verdad? O sea, estaba yo totalmente enterrado, ¿verdad? No sabía absolutamente nada acerca de la tecnología. Cuando el que fue mi jefe en un tiempo, ¿verdad?, me dijo, dice: ¿me mandas un correo electrónico? Yo le dije: ¿qué es eso? Y dice: ¿a poco no sabe? Le digo: no, no sé. Y él obviamente, ¿verdad?, tuvo la paciencia para enseñarme algunas cuantas cosas, lo demás lo tuve que aprender, ¿verdad?, sobre la marcha. Pero ¿a qué voy con esto? Le comento esto porque tuve que transformar, renovar mi entendimiento. Años más adelante nos cambiaron el programa con el cual nosotros subíamos toda la información y de igual manera el otro día platicaba con mi esposa y le decía: ¿te acuerdas cuando nos renovaron el programa? Hermanos, nos renovaron el programa, nos dieron una capacitación de 2 días
Y haga de cuenta que después de la capacitación yo todavía tardé más de un mes para subir la información. ¿Sabe qué? No quería yo renovarme, no quería yo transformarme. Ya me había yo acostumbrado al programa anterior y dije, no, o sea, yo me quedo con el programa anterior, pero no, había que renovarse. Bueno, yo en esta noche quiero decirle algo bien importante. Usted y yo como cristianos necesitamos constantemente renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestro entendimiento? Porque mire, si no somos renovados, si no somos transformados, entonces tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de quedarnos obsoletos. Los contadores, por ejemplo, asisten a cursos un año antes de que salga la nueva reforma fiscal. Los ingenieros en sistemas computacionales constantemente se están actualizando en nuevos programas, nuevos software, nuevo hardware de los equipos de computación. ¿Para qué? Para poder estar al día. Los doctores constantemente están asistiendo, ¿verdad?, a seminarios donde salen nuevos medicamentos, nuevas técnicas de curación, nuevas técnicas para operar y constantemente se están renovando. Y así cada área constantemente, ¿verdad? Los maestros, por ejemplo, ¿verdad?, se capacitan, ven las nuevas tendencias, ¿verdad?, que a veces el gobierno quiere traer para la educación, etcétera. Entonces, si nosotros no nos actualizamos, ¿sí?, es muy probable que nos quedemos obsoletos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto dentro de nuestro cristianismo, dentro de nuestra vivencia cristiana diaria? Hermanos, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar porque el Dios que tenemos, ¿verdad?, es un Dios que va transformando constantemente, ¿verdad? Él no transforma sus principios porque sus principios son eternos, ¿verdad? Esos ya están establecidos. Sus mandamientos son inamovibles. Pero si Él quiere transformarnos a nosotros, quiere llevarnos de una gloria a otra gloria. Dice segunda a los Corintios capítulo 5 y verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que en esta noche, ¿verdad?, yo quiero decirle, ¿verdad?, que en la forma que pensamos determina la forma en cómo nos sentimos y en la forma como nos sentimos determina la forma en cómo actuamos, ¿sí? Así que si queremos cambiar algo en nuestra vida que no nos gusta, ¿verdad?, no comencemos con nuestras acciones, no comencemos con nuestros sentimientos, más bien comencemos con nuestro modo de pensar, ¿sí? Si queremos cambiar algo en nuestra vida, no comencemos con nuestras acciones, tampoco con nuestros sentimientos, comencemos con nuestra manera de pensar, ¿verdad? Si renovamos nuestra mente, entonces vamos a poder renovar todo lo demás. Pero en cambio, ¿verdad?, si no la renovamos, pues ciertamente, ¿verdad?, vamos a seguir cayendo en los mismos vicios que probablemente a través de los años hemos venido arrastrando en nuestra vida. Así que hoy solo quiero mencionarle al menos 4, ¿verdad?, 4 áreas en las cuales podemos experimentar un cambio y una transformación en nuestra vida. Y esto basado en lo que dice el salmista. Vuelvo a leerlo para usted, ¿verdad? Dice el salmista, examíname, oh Dios, ¿y qué? Y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios. O sea, el salmista le está diciendo con toda claridad a Dios, Señor, tú examíname, conoce mi corazón, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sabe? Si usted y yo le damos la oportunidad que Él venga y nos transforme, nos cambie, nos renueve, nos haga nuevos, pues ciertamente ese cambio, ¿verdad?, que se genera adentro, se reflejará en lo externo, ¿sí? Así que veamos cuál es el primer paso que tenemos que dar para poder experimentar un cambio y una transformación en nuestras vidas. Primer paso que tenemos que dar en nuestra vida. Tenemos que cansarnos de seguir en lo mismo, ¿verdad? Sí, tenemos que cansarnos de seguir en lo mismo. ¿Le ha pasado que de repente muchos de nosotros entramos en una especie de rutina? Sí. Y sabe, la rutina al final nos puede matar. La rutina al final puede acabar con un matrimonio. La rutina al final puede acabar con una relación entre padres e hijos. La rutina al final puede acabar, ¿verdad?, con una relación entre ovejas y pastor. La rutina puede acabar con una iglesia, puede acabar con un país y muchas veces incluso, ¿verdad?, vemos cómo mucha gente trata de que los demás puedan entrar en rutinas de modo que al final solamente se vuelvan personas programables, fácilmente programables. ¿Para qué? Para que hagan lo que se les pide que hagan.
Pero sabe, Dios no quiere que caigamos en una rutina. Dios quiere que transformemos esa parte, esa área de nuestra vida. Mire, nada va a pasar en nuestra vida hasta que usted y yo nos sintamos insatisfechos. ¿Sí? Nada va a pasar en nuestra vida hasta que usted y yo nos sintamos insatisfechos. Tenemos que incluso llegar hasta un punto de desesperación y estar ansiosos por un cambio, ¿verdad? Acompáñenme a Jeremías, capítulo 29 y verso número 13. Jeremías 29, 13. Y es que aquí Jeremías claramente, ¿verdad?, hace una afirmación de esto que le estoy diciendo. Dice Jeremías 29, 13: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Fíjese bien, o sea, me llama la atención esas palabras. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Le ha pasado que de repente, verdad, normalmente esto pasa con los hijos, que de repente la mamá le dice a los hijos, tráeme eso que está en tal parte? Y el hijo va, ¿verdad?, y regresa rápidamente y dice, no lo encontré. ¿Sí? Y normalmente las mamás tienen esa frase bien pegada, ¿verdad? A ver, ¿y qué te hago si yo lo encuentro? ¿Sí? ¿Qué te hago si yo lo encuentro? ¿Sí? ¿Sabe? A veces tenemos que buscar de una manera desesperada a Dios. ¿Sí? Si verdaderamente queremos encontrarnos con Dios, si verdaderamente queremos que Él haga un cambio, que haga una transformación en nuestra vida, tenemos que comenzar a buscarlo desesperadamente. ¿Ha pasado usted por momentos en los cuales siente que su matrimonio está a punto de colapsar? ¿Ha pasado por momentos en los cuales siente que su relación con sus hijos está a punto de colapsar? ¿Sabe qué hacemos? Comenzamos a buscar desesperadamente ayuda. ¿Para qué? Para que todo cambie, para que el panorama se transforme, para que las cosas sean renovadas. Entonces no podemos quedarnos de manera estática. ¿Qué pasa con el agua cuando está estancada? Se comienza a echar a perder, empieza a oler mal. ¿Sabe qué tiene que hacer? El agua tiene que dejarla correr. Si usted la comienza a estancar, el agua se va a echar a perder, va a empezar a oler a mal. Pero en cambio, si deja que el agua corra, ¿sí?, el agua constantemente al golpearse con las rocas se está oxigenando, ¿sí? Se le están quitando todas las impurezas que a lo mejor probablemente río arriba trae, y al momento que golpea el agua contra las rocas, se oxigena y de esa manera es transformada, es cambiada, ¿sí? Jeremías dice claramente, ¿verdad? Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, ¿verdad? Y hay una frase que va muy adecuada a esto, ¿verdad? Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber, ¿sí? Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber, ¿sí? ¿Sabe? Si usted a lo mejor en algún momento, ¿verdad?, ha tenido contacto con los animales, se dará cuenta que los animales son muy inteligentes, pero a la vez, ¿verdad?, son muy predecibles, ¿sí? Si en algún momento, ¿verdad?, nosotros aprendemos la forma en cómo el animal actúa, usted va a poder detectar fácilmente la manera para hacer que el animal pueda hacer lo que usted quiere. ¿Sí? Por ejemplo, si a un caballo, ya que tenemos el ejemplo del caballo, ¿verdad? Si a un caballo en su alimento, ¿verdad? Porque luego a los caballos se les da avena, ¿verdad, hermano? Luego, ok. Si a un caballo en su avena usted le pone tantita sal, ¿sabe qué va a producir en el caballo? Que tenga sed. ¿Sí? Y aunque a lo mejor el caballo no quiera tomar agua, usted de alguna manera lo va a obligar. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque mire, de igual manera, si usted está deseoso de encontrarse con Dios, no dude que Dios ponga sal en su vida de tal manera que usted le dé sed por buscar su presencia. ¿Sí? ¿Sabe? La palabra de Dios promete de manera profética que en estos últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, pero la gente también tendrá hambre y sed de Dios. ¿Y sabe quién puede producir eso? Dios en nuestras vidas. Dios puede producir en nosotros, ¿verdad?, un deseo, una ansiedad, ¿sí?, una insatisfacción de ¿qué? De buscar su presencia, de escuchar su palabra, de poder estar en comunión con Él, y eso lo puede producir Dios en nuestras vidas. Entonces el primer paso, ¿verdad?, o la primera situación que nosotros tenemos que buscar para no seguir en lo mismo y ser transformados es cansarnos
de lo mismo, ¿verdad? Cansarnos de lo mismo. ¿Qué pasa si de repente usted come constantemente algo, ¿verdad? El mismo alimento. Pues de repente se llega uno a chocar, o sea, por mucho que le guste a uno, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, bueno, le voy a confesar algo, a mí me gustan mucho los pistaches. Bueno, a quién no le gustan, ¿verdad? Saben muy ricos, ¿sí? Pero si luego estoy comiendo constantemente pistaches, ¿sabe qué pasa? Me da sed y llego al punto en que ya no quiero comer, porque es tanta la sed que siento que ya no quiero comer algo salado, necesito tomar agua o necesito comer algo dulce para poder contrarrestar esa sed. Bueno, lo mismo va a suceder, ¿verdad? Usted tiene que cansarse de seguir la misma vida monótona. Usted tiene que cansarse, ¿verdad? Hastiarse de seguir la misma rutina. Usted tiene que renovarse. Tenemos que renovarnos. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos transforme y nos haga a la imagen de su Hijo Jesucristo. Segundo paso que necesitamos para ser transformados. La palabra de Dios nos dice en Isaías 59:2, vamos para allá. Y fíjese bien cómo dice aquí el profeta Isaías 59:2. Y dice el profeta Isaías: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar, ¿verdad? En la versión 60 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. Si en algún momento, ¿verdad? Si en algún momento de nuestra vida, espero que no sea su caso, pero si en algún momento de su vida ha experimentado de repente que Dios está lejos de usted, probablemente vale la pena que hagamos un análisis y a lo mejor un pecado en nuestra vida es lo que está haciendo que Dios se aleje de nosotros. ¿Sabe? Cuando hay pecado en nuestras vidas, ¿sabe qué pasa? Dios se aleja, porque Dios no puede estar en un lugar donde el pecado está perseverando. ¿Sí? Es necesario, el salmista dice, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, le está dando la oportunidad a Dios de que le muestre qué es aquello que está estorbando para que Él no se aleje, o más bien Dios no se aleje de Él, sino que su presencia esté como una constante en su vida. Ay, pastor, pero ¿cómo es posible, verdad? Si ya estamos en el caminar cristiano, si estamos buscando su presencia, estamos leyendo su palabra, ¿es posible pecar? Claro que es posible pecar. ¿Y sabe por qué? Porque todavía estamos sujetos a esta carne. Y esta carne constantemente está buscando, ¿verdad? Su propio placer, su propia satisfacción. Por eso nos es necesario que usted y yo nos renovemos, cambiemos, nos examinemos. ¿Se ha dado cuenta que cuando va usted a una fiesta y se acaba de poner un vestido o una camisa, ¿verdad? Normalmente uno tiende a verse en el espejo para checar que el vestido vaya bien planchado, que la camisa vaya bien planchada, bien vestida. Más si se pone corbata, que el nudo vaya bien hecho. ¿Y sabe por qué? Porque queremos causar la mejor impresión. Un espejo, ¿verdad? Nos da la idea de lo que nosotros no podemos ver, pero el espejo donde nos reflejamos podemos ver con toda exactitud, ¿verdad? Cómo nos encontramos físicamente vestidos. Si vamos bien peinados, las mujeres, ¿verdad? Si se delinearon perfectamente bien las cejas, si se pintaron bien las pestañas, si los labios los tienen bien definidos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es un espejo en la cual usted y yo nos podemos reflejar y en ella podemos darnos cuenta que también estamos delante de Dios. Cuando la palabra nos enfrenta ante una situación y normalmente experimentamos una incomodidad dentro de nosotros, eso indica entonces que probablemente algo malo hay y eso está estorbando para que la presencia de Dios literalmente esté allí con nosotros. No es que Dios se quiera alejar de nosotros, sino que muchas veces nuestro pecado hace que Dios se aleje de nuestras vidas. ¿Sí? Así que miren, Dios no se ha movido. ¿Sí? Él está en el mismo lugar. Él no se va de vacaciones, ¿verdad? Es más, si usted y yo estamos pasando mal, si la estamos pasando mal en nuestra vida, la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido nosotros los que hemos hecho que Dios
se aleje de nuestras vidas. Mire, véalo tan fácil como esto. A lo mejor de repente usted se da cuenta que su relación matrimonial va bien, su relación con sus hijos va bien, le está yendo bien en el trabajo. Y cierto o no, normalmente cuando vemos ese tipo de situaciones, dejamos de orar más, dejamos de leer más la palabra, dejamos de buscar más a Dios. ¿Sabe por qué a veces Dios permite que de repente acontezcan ciertas cosas? Porque Él está queriendo llamar nuestra atención. ¿Sí? Él está queriendo llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque Él dice, mira, alejado de mí no puedes llevar mucho fruto. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando habla Jesús de Él mismo, diciendo que Él es la vid verdadera. Si ustedes están alejados de mí, no podrán llevar mucho fruto. Cerca de mí llevarán mucho fruto, pero alejados de mí no podrán llevar mucho fruto. Mire, tan sencillo como esto. ¿Le ha pasado que de repente empezamos a experimentar problemas económicos? Que de repente, ¿verdad?, nos damos cuenta que el dinero no nos rinde. Que de repente pareciera que nuestras deudas, en lugar de disminuir, comienzan a crecer. Que de repente el trabajo comienza a escasear. ¿Sabe? Ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Tenemos que llegar al punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detonando que esa situación esté pasando en nuestras vidas? ¿Sí? Normalmente un economista lo que le va a decir, ¿verdad?, es que examine sus gastos. Que vea si no está gastando más de lo que gana. Porque normalmente a veces eso es lo que pasa, uno gasta más de lo que gana. ¿Sí? Le va a decir que analice, ¿verdad?, cuáles son sus prioridades, de qué manera, ¿verdad?, está organizando lo más importante de lo urgente. Y de esa forma, ¿verdad?, usted podrá determinar en dónde se está escapando todo eso. De igual manera pasa en nuestra relación y en nuestra vida con Dios. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad?, como segundo paso, usted lo que tiene que hacer es dejar de buscar culpables, ¿verdad? Ay, es que ya el sueldo que me pagan en el trabajo ya no me alcanza. No, no es que no le alcance. Es que a lo mejor a veces de repente no hemos sido fieles con Dios. ¿Sabe? Dios ha prometido algo. Dice que si nosotros lo honramos a Él, ¿qué hará Él con nosotros? También nos honrará. ¿Sí? Dice, porque yo honro a los que me honren. Dice, pero a los que me menosprecien, los tendré en poco. ¿Sí? De igual manera, ¿verdad? Hay un mandamiento y es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que hagas te salga bien, sea prosperado. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a los principios que Dios ya ha establecido, examinarlos y ver en cuáles estamos fallando. Nadie es culpable de lo que nos pasa más que nosotros mismos. ¿Sí? A lo mejor uno dirá, pues es que las circunstancias, pastor. Muchas veces cuando nosotros estamos bien en una relación con Dios, Dios hace que incluso las circunstancias, aun las más negativas, trabajen a favor de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque así es Dios. Dios aún lo malo, ¿sabe qué hace? Lo transforma en algo bueno. ¿Sí? Aunque pudiera parecer malo, pero Dios lo transforma en algo bueno. Entonces Él es capaz de cambiar aún las circunstancias, por muy adversas que parezcan a nosotros. Pero Él quiere que nuestra relación esté perfectamente bien conectada. Entonces, segundo paso, hacer la transformación, dejemos de buscar culpables, ¿verdad? Tercer paso, y este yo creo que es uno de los más importantes, ¿sí? El tercer paso es rendirnos y entregarnos a Él, ¿sí? Rendirnos y entregarnos a Él, ¿verdad? Y con esto se lo quiero enseñar con un ejemplo. Espero que no le haya pasado, ¿verdad? O a lo mejor le ha tocado ver cuando de repente una persona se está ahogando. ¿Le ha tocado ver cuando una persona está ahogando? Normalmente cuando alguien se lanza a tratar de rescatar a esa persona, ¿sabe cuándo lo hace? Cuando la persona empieza a dejar de manotear. Cuando la persona está perdiendo ya fuerzas. ¿Y sabe por qué? Porque si el salvavidas se lanza cuando la persona está empezando a ahogarse, ¿sabe qué hace la persona? La persona se abraza al salvavidas y lo más probable es que se ahogue esa persona y el salvavidas, por muy buen nadador que sea el salvavidas. La persona va a estar desesperada, ¿verdad? Y de una u otra forma va a querer salir a flote y van a terminar ahogándose los dos.
Pero en cambio el salvavidas, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Salvar vidas, se va a lanzar o la va a rescatar cuando ve que esa persona está manoteando lo menos posible, cuando esa persona se está quedando prácticamente sin fuerzas. ¿Y sabe por qué? Porque de esa manera va a ser mucho más fácil poder traerla a la orilla. ¿Sabe que muchas veces Dios dispone las circunstancias de tal manera que toquemos fondo y nos demos cuenta y reconozcamos: Dios, es que ya no puedo, es que ya no sé cuál es la solución para este problema, es que ya no sé qué hacer en mi vida? Cuando llegamos a ese punto es cuando Dios entonces puede hacer algo en nosotros. Hasta que nos rindamos, hasta que reconozcamos que lo necesitamos. Porque mire, muchas veces, y me incluyo yo, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, resolver las cosas como nosotros sabemos, creer que lo sabemos todo, cuando ¿sabe qué? No sabemos absolutamente nada. Sí. Entonces Dios muchas veces, ¿verdad? Nada más pareciera que nos está viendo de lejos, dice: voy a esperarme aquí tantito, ¿verdad? Cuando me dé cuenta que ya no puedes más, cuando me dé cuenta que ya estás dejando de manotear, cuando me dé cuenta que ya te estás casi ahogando, en ese preciso momento, entonces yo voy a meter mi mano para rescatarte. ¿Y sabe por qué? Porque la gloria no va a ser nuestra, la gloria va a ser de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde Dios va a actuar. ¿Sí? Ahí es donde Dios va a actuar. Cuando a lo mejor el matrimonio, ¿verdad?, está a punto de separarse, ahí es cuando Dios va a actuar. Cuando los hijos, ¿verdad?, ya no sabemos qué hacer con ellos, ahí es donde Dios va a actuar. Cuando están a punto de corrernos del trabajo, ¿sabe qué? Dios es ahí donde va a actuar. Pero si no nos rendimos a Él y seguimos batallando con nuestras fuerzas, créame, Dios solamente se va a hacer a un ladito y nos va a decir prácticamente: bueno, si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero Dios quiere hacerlo en nosotros. ¿Sí? Entonces, en este tercer paso, mire, dice la palabra de Dios. Vayamos a Lucas capítulo 15 y verso 19. Y uso este ejemplo, ¿verdad?, porque esto nos habla de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El otro día nuestra hermana Sveidi estuvo compartiendo un poquito acerca de esto. Pero mire, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Vamos a recapitular rápidamente. El hijo pródigo, que era el hijo menor de esta familia, ¿verdad? El padre tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió la parte de su herencia a su padre. ¿Qué hizo el hijo menor con la parte de su herencia? La malgastó, la despilfarró, se la acabó. Y una vez que el hijo pródigo, ¿verdad?, llegó al punto de no tener absolutamente dinero, de no tener amigos y de inclusive llegar a la condición de tener que cuidar cerdos. Decía yo el otro día, ¿verdad?, que para un judío el cuidar cerdos es el trabajo más denigrante que pueda existir. ¿Sí? Es el trabajo más denigrante, o sea, es como que lo peor, como que lo más bajo. Bueno, el hijo pródigo llegó hasta allí a tocar fondo. Y no fue sino hasta que se encontró en esa condición que se dio cuenta. Dice que le llegó la luz a la mente y dijo: wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice: voy a ir con mi papá y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconocer primeramente que le había fallado a Dios, pero que también le había fallado a su padre. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. ¿Y por qué el hijo pródigo llegó a esa conclusión? Porque él entendió que aún a los siervos de su padre, fíjese bien, a los siervos de su padre les iba bien. A los siervos de su padre les iba bien. ¿Sí? Y es que aquí dice la escritura, dice: ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Cuando el hijo totalmente se rindió, cuando el hijo totalmente se entregó diciendo: bueno, voy a ir con mi papá y voy a implorarle misericordia y le voy a decir: papá, mira, me malgasté todo lo que tú me diste y reconozco que ya no tengo el derecho para que tú me llames hijo, pero aunque sea, trátame como uno de tus siervos. Sí, trátame como uno de tus siervos. ¿Qué hizo el hijo? Se rindió, se entregó, dejó de manotear, dejó de patalear, dejó de hacer, dijeran por ahí, circo, maroma y teatro. Él dijo:
papá, aunque sea como uno de tus siervos. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos rendimos, estamos diciendo, estoy harto de esta vida que llevo. Tenemos que reconocer nuestros errores y entregarnos por completo a Dios. ¿Ha fallado como padre? ¿Ha fallado como madre? ¿Ha fallado como hijo, como hija? ¿Ha fallado como empleado? ¿Ha fallado como oveja? ¿En qué ha fallado? ¿En qué hemos fallado? ¿Sí? Bueno, este es un buen tiempo. ¿Para qué? Para que nos rindamos y entreguemos esa parte a Dios y Dios pueda hacer algo en nuestras vidas, que Él nos transforme. ¿Sí? Y es que lo vemos aquí claramente en la vida del hijo, ¿verdad? Del hijo pródigo. Y mire, y ocupando, ¿verdad?, este mismo pasaje, y este es el cuarto paso hacia una transformación, es que celebremos el cambio, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando normalmente se da cuenta que ha conquistado una área que le resultaba difícil en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que le resulta difícil en la vida? ¿Le cuesta trabajo orar? Bueno, hablando acerca de lo espiritual, ¿verdad? ¿Le cuesta trabajo orar? ¿Le cuesta trabajo leer la Biblia? ¿Le cuesta trabajo congregarse? ¿Qué es lo que le cuesta trabajo? ¿Le cuesta trabajo tener que irse al trabajo? Tal vez no está disfrutando el trabajo que tiene. ¿Qué es lo que le cuesta trabajo? ¿Le cuesta trabajo tener que lidiar con sus hijos? ¿Ya no sabe qué hacer con ellos? ¿Le cuesta trabajo tener que lidiar con su esposo? ¿Ya no sabe de qué manera interactuar con él? ¿Qué es lo que le está ocasionando trabajo en su vida? Bueno, normalmente cuando nosotros conquistamos una área, ¿sabe qué hacemos? Celebramos que hemos llegado a la meta. ¿Sí? Celebramos que hemos llegado a la meta. ¿Sabe? Normalmente, y eso lo escucho luego platicar a mi hija con sus compañeros de carrera, y luego algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de los muchachos reconocen, ¿verdad?, que les cuesta trabajo diferentes, ¿cómo se dice?, áreas o clases que ellos toman. Porque definitivamente a algunos, ¿verdad?, se les da una cosa y a otros otra, pero no a todos se les da lo mismo. Usted tal vez, ¿verdad?, cuando estaba estudiando se dio cuenta que a lo mejor era bueno para el español, pero que las matemáticas se le dificultaban totalmente. O que era bueno en las ciencias sociales, pero las ciencias naturales y la geografía definitivamente no era lo suyo. Pero ¿qué tal cuando podemos obtener una buena calificación en un área que nos cuesta mucho trabajo? ¿Sí? Normalmente nos sentimos como satisfechos. De repente, ¿verdad? Usted está batallando con su hijo y en un momento dado el hijo le dice, mamá, quiero ir contigo a la iglesia. Usted dice, ya me lo cambiaron. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque a lo mejor en ese momento, ¿verdad?, usted puede venir y celebrar que Dios está haciendo algo en la vida de ese muchacho. De repente su esposo, ¿verdad?, siempre llegaba como el limón agrio a su casa. Y usted ya no sabía qué hacer con él, ¿verdad? Decía, Señor, ¿qué hago, verdad? ¿Te lo entrego o te lo mando? ¿Sí? Pero en un momento dado, ¿verdad?, llega y llega totalmente cambiado, renovado, transformado. ¿Qué hacemos? Celebramos ese cambio. ¿Sabe? Para un pastor siempre es más cómodo que las ovejas oigan su voz y lo sigan. Siempre es más cómodo que tener que usar una vara para arrearlas, ¿verdad? Normalmente el pastor, si usa una vara, es para arrear a las cabras. Un pastor de cabras normalmente siempre anda con la vara. ¿Y sabe para qué? Para arrearlas, porque las cabras son más, ahora sí, rebeldes, ¿verdad? Esa es la palabra, sí, son más rebeldes. Incluso recuerdo que mi abuelo usaba una frase, ¿verdad?, cuando de repente alguno de nosotros, de los nietos, ¿verdad?, andaba haciendo cualquier otra cosa menos lo que nos había pedido. Dice, es que ustedes parecen chivas locas. ¿Sí? Andan haciendo cualquier otra cosa menos lo que se les ha indicado. ¿Sí? Y un pastor de cabras pues normalmente anda jalando una vara. ¿Sabe para qué? Para arrear a las cabras. Pero en cambio un pastor de ovejas, simple y sencillamente, ¿verdad?, les habla y dice la escritura que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Así normalmente es Dios con nosotros. Si usted y yo aprendemos a oír la voz de Dios, ¿sabe?,
No es necesario que el Señor nos arree con vara, porque simple y sencillamente Él va a hablar y nosotros seguiremos su voz. Mire, el hijo pródigo pudo experimentar esto. ¿Y sabe por qué? Aunque él iba con la mentalidad de que el padre ya no lo recibiera como un hijo, sino que lo recibiera aunque sea como uno de sus siervos, como uno de sus empleados. ¿Sabe? Dice la escritura que el padre fue movido a misericordia. Y entonces mandó a llamar a sus siervos y les dijo: quítenle esos harapos, quítenle esos andrajos que trae, pónganle un vestido nuevo, pónganle calzado en sus pies, pónganle un anillo en su mano. Y es más, busquen el becerro más gordo y mátenlo, hagan una barbacoa y vamos a celebrar. Mi hijo estaba muerto, pero está vivo, sí, ha resucitado. Y ahí es donde usted y yo podemos comprobar que cuando uno llega al entendimiento de que es necesario que renovemos una área de nuestra vida para ser transformados y llegar al lugar de posicionamiento que Dios tiene para nosotros, obviamente tenemos que celebrar que hemos llegado a la meta. ¿Sabe? Yo considero que una de las áreas en las que yo batallé mucho en mi vida como cristiano, y digo batallé porque ahora no me cuesta trabajo, pero una de las áreas en las que yo batallé mucho en mi vida como cristiano era en leer la palabra y en orar. En esas dos áreas, ¿sí? A mí me costaba mucho trabajo tener que orar y me costaba mucho trabajo tener que leer la palabra de Dios. Nunca me ha costado servir, porque desde que conozco al Señor, ¿verdad?, siempre me ha gustado servirle a Él. Pero en cuanto a orar y leer la palabra, ¿cómo me costaba trabajo? Hoy en día me doy cuenta que he conquistado esas dos áreas. ¿Sabe cuál todavía me cuesta? Me cuesta el ayuno. El ayuno sí todavía me cuesta, sí, lo reconozco. A veces he tenido que ayunar 3 días completos, hermanos, no, y ya el segundo día ya siento que ya no puedo. Y conozco otros pastores, ¿verdad?, otros amigos que incluso han ayunado hasta 21 días seguidos, ¿sí? Y déjeme decirle, o sea, admiro la fortaleza que Dios les da. Pero ya ves, al segundo día yo le digo a mi esposa: es que ya no sé si pueda yo resistir 3 días. Bueno, creo que es un área que tengo que conquistar, ¿sí? Y el día que la conquiste, hermanos, voy a celebrarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que he conquistado una área más en mi vida personal como cristiano. Así que yo le quiero invitar, ¿verdad?, que usted analice juntamente conmigo, ¿verdad?, estos 4 pasos que nos quieren llevar hacia una transformación, ¿verdad? Vamos a recapitularlos. Primer paso: tenemos que estar cansados de seguir siempre en lo mismo, ¿verdad? Es tiempo de que nos renovemos. Segundo, dejemos de buscar culpables, reconozcamos que tenemos que cambiar algo en nuestras vidas. Tercero, ríndase y entréguese, porque de esa manera el Señor podrá hacer algo grande en su vida. Y cuarto, celebremos el cambio, ¿verdad? Cuando algo ha sucedido, celebrémosle, ¿verdad? Démosle gloria a Dios porque Él es el único que la merece, ya que usted y yo hemos podido conquistar esa área que nos estaba costando mucho trabajo en nuestras vidas, ¿verdad? Si podemos cambiar nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de sentir. Y si cambiamos la forma en cómo nos sentimos, entonces también cambiaremos la forma en cómo actuamos. ¿Sabe? La transformación es un proceso, pero el punto de partida para el cambio es que nos rindamos y entreguemos todo lo que tenemos, que bajemos la guardia, ¿sí?, que reconozcamos que necesitamos a Dios. ¿Sabes? A lo mejor no has encontrado el trabajo que necesitas, ¿verdad? El otro día una persona que sigue nuestra página me contactó a través de Facebook, ¿verdad?, y me dijo: pastor, llevo más de 5 meses sin tener trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí?, me preguntaba. Y entonces yo le dije: ¿verdad? Mira, yo creo que Dios no se ha olvidado de ti. Más bien yo pienso, ¿qué has hecho tú para Dios? Porque normalmente a veces, sí, normalmente o casi la mayoría de las veces, si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, ¿sí? Porque si hacemos las cosas de la misma manera, a lo mejor eso no nos esté dando resultado, ¿sí? Los maestros saben de lo que hablo, ¿verdad? A veces hay niños y cada niño, por ejemplo, en un salón es diferente de otro.
Y si de repente en el salón usted tiene 20 o 30 niños, esos 20 o 30 niños son totalmente diferentes en todo. Y a veces uno como maestro, ¿verdad? Por eso yo los admiro, ¿verdad? No cabe duda que para ser maestro se necesita vocación. ¿Sí? Dios no me llamó a eso, pero se necesita vocación. ¿Y sabe por qué? Porque a veces hay que entenderlos de tantas maneras para saber cómo guiarlos y que puedan realmente aprovechar el aprendizaje que se les está, o la enseñanza que se les está dando. ¿Sí? Entonces en ese sentido yo le decía, mira, ¿quieres obtener resultados diferentes de parte de Dios? Haz cosas diferentes para Dios. Me decía él, ¿verdad?, que durante todo este tiempo él había puesto un negocio antes de la pandemia. De hecho lo puso a principios del año. La pandemia empezó en el mes de marzo, ¿sí? Y aunque él trató de sostener el negocio durante unos meses más, no pudo. Tuvo que cerrar. ¿Sí? Ya no pudo pagar la renta, ya no pudo pagar los insumos, tuvo que cerrar. ¿Sí? Y durante todos esos meses, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues voy a hacer algo diferente. Comenzó a hacer cosas diferentes. ¿Sí? Y parecía que de repente, ¿verdad?, le estaba funcionando, pero de repente nuevamente venía en picada. Y él me decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y le digo, bueno, mira, yo te voy a hacer unas preguntas básicas, ¿verdad? Número 1, ¿te estás congregando en algún lugar? Y lo digo en el sentido, no solamente en el hecho, porque podemos seguir un montón de páginas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sigo algunas páginas de algunas iglesias cristianas, pero eso no quiere decir que yo pertenezco a esa iglesia. ¿Sí? A lo mejor probablemente me gusta cómo el pastor predica, me gusta el tiempo de alabanza de esa iglesia, pero no significa, ¿verdad?, que yo sea un miembro activo de esa congregación. Entonces yo le dije, ¿te estás congregando en algún lugar? Porque a lo mejor estás solamente siguiendo nuestra página, pero no quiere decir que seas un miembro activo de nuestra congregación. Entonces, ¿te estás congregando en algún lugar? Y dice, no, no me estoy congregando en ningún lugar. Le digo, ok, número 2, ¿tienes a alguien que te pueda aconsejar? Alguien que sea tu pastor o un líder espiritual, alguien que te pueda guiar en tu vida como cristiano. Dice, no, pues tampoco. Yo, bueno, pues empieza primeramente por estas dos cosas. Porque para que nosotros podamos realmente, ¿verdad?, comenzar a que se genere un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestras vidas, número 1, tenemos que tener identidad. Y para tener identidad, tenemos que estar congregándonos en algún lugar. Y número 2, necesitamos de alguien que espiritualmente esté crecido más que nosotros. ¿Para qué? Para que nos pueda guiar, para que nos pueda dirigir, para que nos pueda aconsejar. Porque si no lo tenemos, hermanos, yo mismo siendo pastor, necesito a mi pastor. ¿Para qué? Para que me pueda guiar. Porque, hermanos, no lo sé todo. ¿Sí? Y necesito que alguien me ayude a dirigir la iglesia. ¿Sí? Entonces, de igual manera, sí. Después, ¿verdad?, al paso de unas semanas, me dijo, ya me estoy congregando en un lugar. Le dije, ya diste el primer paso. Le ahora acércate al pastor, ¿verdad?, y haz un compromiso de reunirte ahí constantemente. Oiga, pero puedo seguir su página. Puedes seguirla, pero necesitas tener identidad en el lugar donde te estás reuniendo. Y necesitas que alguien te aconseje. ¿Para qué? Para que las cosas comiencen a funcionar. Hermanos, Dios no quiere que andemos como ovejas perdidas. Dios quiere que andemos como ovejas que pertenecemos a un redil. Y eso nos va a ayudar, ¿sí? Por eso decía yo ahorita hace un momento, ¿verdad? Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de sentir. Y si cambiamos la forma en cómo sentimos, entonces cambiará la forma en cómo actuamos, ¿sí? La transformación nos cambia del vacío a la plenitud y nos ayuda a convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y cierro con este pasaje que hace un momento comenté, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el mismo pasaje nos da la respuesta. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y sabe, para estar en Cristo, independientemente de lo muy espiritual que podamos considerarnos, necesitamos tener identidad en un lugar, ¿sí?
Porque en la medida que nosotros permanecemos, es en la misma medida que nosotros recibimos de parte de Dios. ¿Sí? Un día voy a compartir de eso, ¿verdad? Porque Pablo enfrentaba esta misma problemática en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Él mismo dijo, algunos dicen ser de Pablo, otros dicen ser de Pedro, otros dicen ser de Apolos y otros dicen ser de Cristo. ¿Y cuáles eran los más peligrosos? A ver, ¿usted cuál cree que eran los más peligrosos? Los que menos se sujetaban, ¿quién cree usted que eran? Los que decían ser de Cristo. ¿Sí? Ay, pastor, ¿pero por qué? Pues si esos eran los más espirituales, ¿no? Bueno, entre comillas. Porque aquel que no reconoce una autoridad que ha sido puesta por Dios es alguien que está en rebeldía. Romanos lo dice, ¿verdad? Toda autoridad ha sido puesta y la que está ha sido puesta por Dios. En casa tenemos unos padres, ¿cierto o no? Aunque usted pueda decir, ay no, mis papás son los Chedraui. Puede usted decirlo, ¿verdad? Un montón de veces. Tratar de creérselo. Pero a final de cuentas, ¿verdad? Sus papás son los que están ahí en su casa. Son los que le dan de comer, son los que le pagan el internet, son los que le lavan la ropa. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, valoremos estos 4 pasos para ser y llegar a ser transformados en muchas áreas de nuestra vida. ¿Sabe? Dios nos ha dado un temperamento. ¿Sí? Pero Dios quiere transformar nuestro carácter. ¿Cómo? Usando nuestro temperamento. No es lo mismo, pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Temperamento y carácter son 2 cosas diferentes. Dios nos ha dado un temperamento, a lo mejor ha escuchado, ¿verdad? Que los sanguíneos, que los coléricos, que los flemáticos, que los melancólicos. ¿Sí? Ay, pastor, es que yo soy colérico sanguíneo o flemático melancólico. Bueno, lo que usted sea. ¿Sí? Pero Dios quiere usar su temperamento para formar el carácter en usted. ¿Sí? Carácter no es, ay, es que esa persona es bien gritona, se ve que tiene harto carácter. Eso no es carácter. ¿Sí? Un día lo vamos a hablar, ¿sí? Pero eso no es carácter. Dios quiere formar el carácter de Cristo en su vida y en mi vida. Amén. Porque dice Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, sino que crezcamos y alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que le invito a que se ponga de pie. Quiero hacer una breve oración, ¿verdad? Y en esta oración quiero, juntamente con usted, que podamos orar y pedirle a Dios que Él venga y transforme y cambie lo que tenga que cambiar en nuestras vidas. Amén. Yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad?, que Dios tiene que cambiar. No somos perfectos, ¿verdad? Si ya lo fuéramos, ya estaríamos en el cielo, pero no estamos en el cielo, ¿verdad? Así que seguimos siendo imperfectos y Dios quiere cambiar esa imperfección en nuestra vida, quiere transformarnos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, primeramente te damos gracias y recibimos tu palabra, sabiendo que tu palabra, Señor, es precisa, es concisa y es ungida, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de ella, abres nuestro entendimiento mediante el poder de tu Espíritu Santo y nos llevas para que nuestra mente, nuestros pensamientos sean renovados, sean transformados. Dios, hemos escuchado en esta noche estos 4 pasos que nos quieren llevar hacia una transformación en nuestras vidas. Es necesario, Señor, que nos hartemos, que nos cansemos de seguir viviendo una misma rutina, una misma monotonía. Es tiempo de comenzar a hacer cosas diferentes. Padre, en el nombre de Jesús, pon en nosotros una bendita insatisfacción para no conformarnos, Señor, a la vida que vivimos, sino que sabemos que tú tienes algo mejor para nosotros. Permítenos en el nombre de Jesús, Señor, seguir buscando culpables, porque aquí los únicos culpables somos nosotros, Señor. Nosotros mismos a veces contribuimos para que tu presencia se aleje de nosotros, pues le damos mayor entrada al pecado en nuestra vida y eso te aleja a ti de nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, como dijera el salmista David, he aquí en maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre. Él tuvo que reconocer que él era culpable de su pecado. Y solo de esa manera, reconociéndolo y arrepintiéndose, tú podrías renovar nuevamente esa relación tan cercana que tenías con él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llévanos como al hijo pródigo a tocar fondo. Llévanos como el hijo pródigo, Señor, a dejar de manotear y a rendirnos totalmente y entregarnos completamente a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que en todo momento reconozcamos que el único que nos puede salvar la vida, ese eres tú. Y por último, Señor, que cuando conquistemos un área de nuestra vida, cuando subamos a esa montaña, Señor, y la conquistemos, te demos toda la gloria y la honra a ti. Porque si lo hemos logrado gracias a ti, Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos hoy delante de tu presencia. Y queremos, Señor, ser transformados a tu imagen. Queremos parecernos a ti, ser como tú, Dios. Y alcanzar la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos y llévanos por el buen camino para que podamos llegar a la plenitud y al propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues mis amados hermanos y hermanas, ¿verdad? Amigos que nos están siguiendo a través de esta transmisión, yo les invito a que recapitulemos esto, lo llevemos en mente y permitamos que Dios nos vaya cambiando y transformando cada día de nuestra vida. ¿Quieres recibir algo diferente de parte de Dios? Haz algo diferente para Él. Deja tu rutina y comienza a hacer algo nuevo. Y créeme, Dios te va a sorprender. Amén. Que Dios les bendiga.